buenas tardes. Un gusto de que nos estén acompañando nueva vez en una de las actividades educativas. Casa Abierta realiza todos los viernes y aquí hay mucha gente que lo sabe porque ha sido fiel todo ese tiempo. Esa actividad educativa está en el marco de la campaña Cuidar la salud mental, una acción por la vida. Así le hemos denominado en esta ocasión, pero hemos tenido varias campañas en este tiempo de pandemia, inclinada a la prevención en salud mental. Muy agradecida, muy contenta de haber conocido varias personas que son fieles a este espacio, de conocerla ya de manera presencial, porque a través de este espacio nos conocemos. Angelina, a ti no te vi físicamente allá en Santiago, pero sí vi a Claribel. También a Ingrid, que es una persona muy activa, a Soraya y a Luz. Fueron personas que pudimos darnos un abrazo de verdad y saber que somos reales. No solamente estamos en esta pantalla. Así que muy agradecida de ella. Me falta conocer también a Antia de manera personal, pero ya iremos en otra ocasión también a Santiago. Bueno, ustedes saben que este es el mes de la familia y que también es el mes de la no violencia contra la mujer, el 25. Ya hemos trabajado desde el mes pasado, el último viernes de octubre, estuvimos trabajando familia y adicciones. Luego, la semana pasada, estuvimos trabajando del clima familiar. Aquel día que fue un día un poco tortuoso aquí en Santo Domingo, pero pudimos tener una buena jornada y ya ha sido subida a YouTube, que también la pueden revisar las personas que no pudieron estar. Y en el día de hoy vamos a trabajar con el tema de violencia de género. Tenemos una persona muy especial, muy querida, en Casa Abierta, muy querida mía en particular, una persona que la vi llegar a Casa Abierta hace muchos años, en la otra vez que estuve en Casa Abierta. Fue como una secretaria, todavía recuerdo ese momento en que ella llegó a Casa Abierta para ocupar esa posición. Y hoy, cuando miro su currículo, wow, cuánto ha crecido nuestra querida Violeta. Aunque aparece ahí María Quesada Ortiz en la invitación, pero cariñosamente es Violeta. Para nosotros siempre va a ser ella. A pesar de que ha adquirido tantos títulos, es la misma Violeta, porque hemos estado conversando en estos últimos días. Ella es abogada, experta en género y desarrollo y en derechos humanos internacional humanitario. Estudió en la Universidad INTED esa maestría de género y desarrollo, pero antes ella era abogada, licenciada en mercadotecnia, que ahí trabajó en Casa Abierta cuando tenía esa formación, pero ya es una abogada experta, es una feminista y se enorgullece de ser la madre de una hija de 23 años y un hijo de 14 años. Ha tenido múltiples experiencias y múltiples formación en todo, en tanto en derecho a nivel del país como a nivel internacional. Ha tenido información en trata de personas, ha tenido formación en derecho de familia. Bueno, una certificación como facilitador en la formación profesional ISO con Infotec. Y bueno, muchas experiencias en esta área de formación. Ella comenzó de cuando todavía el Ministerio de la Mujer era una dirección, estuvo por 20 años ahí laborando, trabajando como abogada y ha participado en diferentes eventos nacionales, internacionales, bueno, que si les cuento, de diferentes partes del mundo. O sea, tiene una formación muy vasta, está muy capacitada
como ser humano y en su formación profesional para facilitarnos este tema, que es el síndrome de la mujer maltratada. Siempre en estos encuentros hemos hablado del síndrome de la mujer maltratada, pero en un marco más amplio de la violencia de género en sentido general, y quisimos dedicar este tiempo más a conocer ese síndrome que ya ha sido estudiado y cuál es nuestro rol en este tema de poder acompañar a una persona que ha sido víctima de violencia. Si conocemos cuáles son esas características, pues podemos tener las señales de alerta más claras para poder hacer nuestro aporte desde nuestro rol. Sencillamente como ciudadana o ciudadano, podemos hacer un aporte para apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia y para prevenir, que es lo más importante, la violencia de género. Pues sin más, Violeta Quesada, adelante. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muy contenta de que hayas avanzado tanto en tu formación. Violeta, ¿estás ahí? Sí, gracias, Tere. Adelante. De verdad que me siento sumamente orgullosa, muy feliz de volver a mi casa. Siempre dije que Casa Abierta era mi casa y nada se me pareció más estando en una institución que trabajar en una familia tan linda que ha perdurado desde aquel año de 1995, creo, cuando entré a Casa Abierta y allí conocieron mi historia completa de vida. Así que allí nací como ser humano, nací como profesional incluso, porque me abrieron la puerta en el momento en que fue mi primer empleo viniendo del campo, encontrar la oportunidad en aquel Luis Vergés, que fue quien me dijo, hay una vacante en Casa Abierta, siendo amigo de la monja con la que vivía. Bueno, y así pues comenzó esa historia. Qué lindo, qué bueno estar desde ahora, desde otro espacio, aportando a alguien que me dio tanto. Me siento muy, muy, muy feliz. Y un viernes en la tarde, yo además felicito a ustedes el evento y esa energía de construir un evento de esta naturaleza, un viernes en la tarde, quienes entran definitivamente tienen que estar muy provocados por el tema, porque en República Dominicana sabemos que hoy es viernes y que el cuerpo lo sabe. La pandemia durmió esa frase por un tiempo, pero yo creo que se ha retomado con mayor fuerza. Así que no le voy a cansar hablándole mucha peroleta. Y creo que es oportuno entonces honrar la tarea que Tere me ha colocado de compartir un poco desde lo que ha sido nuestra experiencia en la... Ay, bueno, perdónenme que no puse mi cámara para que vieran para que se forjaran una imagen diferente de lo que, o igual, o más linda, o más fea de lo que soy. Déjame, creo que le pido disculpas porque como que no debía hacer eso, ¿no? Debí por lo menos presentar, estoy tan acostumbrada a hablar con la cámara apagada, señores, que mírenme aquí. Ya, toda bella ella. Así que aquí estamos. Ahora sí siento que hice lo que debí, presentarme desde el principio. Entonces, yendo a la presentación, volvemos a compartir. Y aquí estamos. En esta... Me encantó esa música, Tere, que pusiste al principio. Como que esa invita como algo bien así, como sanador, como restaurador de una semana. Esa musiquita me encantó. Y qué chulo que eso te alienta, nos alienta para comenzar esta tarde de compartir aprendizajes
y experiencias. Entonces, yo vengo esta vez desde la Red Fraternidad de Mujeres de Supérate, programa de la Presidencia de la República, en el que estoy hace 2 años y bueno, pues allí estamos apoyando y acompañando a mujeres afectadas de violencia en sus distintos estados de vulnerabilidad social y de género. Y para este evento de cuidar la salud mental, y tratar el tema del síndrome de la mujer maltratada pareciera como que, pero ven acá, este es un tema como que va más dirigido al área de la psicología y me reía cuando estaba preparando la presentación, porque aunque toco siempre en algunas intervenciones el ciclo de la violencia, que son los elementos que entran en el tema del síndrome de la mujer maltratada, yo decía, pero estoy honrando lo que me ha dicho mucha gente, que siempre me preguntan que si soy psicóloga, además de abogada. Siempre me sacan como abogada desde antes de ser abogada, porque dicen que hablo mucho. Y siempre tengo argumentos, siempre le busco los argumentos a todo. Entonces, se me da también, parece, lo de la psicología, porque también me confunden con psicóloga. Usted es psicóloga, siempre terminan preguntándome al tiempo que estamos haciendo el apoyo y acompañamiento a mujeres afectadas, y me ha tocado dar terapia sin ser psicóloga, Tere. Anoche le decía a alguien, bueno, pues trataré de estudiar psicología, porque pareciera como que esa área me llama sin que yo la invite. Entonces, aunque es un área de la psicología, y creo que el derecho está muy vinculado al área de la psicología, porque cuando está frente a una sobreviviente de violencia, tener la verdad de ellas, solamente basta con mirar la cara. Muchas veces, por el mismo tema del síndrome, no te dicen la verdad. Y tú tienes que intuir que no te están diciendo la verdad. O tienes que hacer un enfoque, un trato con ella de manera que te diga esa verdad. Y así vamos por la vida en muchos aspectos, lidiando con la gente. Muchas veces tenemos que hacernos psicólogas y psicólogos para entender ciertos comportamientos, ciertas conductas. Y lo mejor que me pasó es que además, mientras leía para preparar esta presentación, que como digo, nunca la había hecho así de manera específica para el síndrome de la mujer maltratada, ciertamente hay una vinculación muy estrecha, pero muy estrecha con el área de justicia, con el área legal. Y eso entonces me puso más cómoda para poder iniciar en esta tarde. Y qué bueno que estamos tratando la salud mental, porque la pandemia nos ha puesto de manifiesto que hay una gran afectación de salud mental y que es necesario retomar ciertos temas de cuidado para restaurar muchas vidas que están rotas por diferentes aspectos y que a veces lo desconocemos o no nos atrevemos a tocar. En la República Dominicana todavía hay el tabú de que cuando vamos a un psicólogo, a un psiquiatra o a un área de esas que tienen que ver con la conducta, pues ya creemos que nos van a estigmatizar porque estamos locos, porque estamos locas. Y yo creo que eso hay que cambiarlo. La salud mental, como cualquier otra afectación del cuerpo humano, requiere tanta atención como cualquier órgano del cuerpo, porque se afecta muy pronto, muy fácil, y cada día nos damos cuenta que somos muy vulnerables con relación a esa situación. Entonces, en el marco de las actividades conmemorativas del 25 de noviembre, me sentí obligada a hacer este referente y tal vez hablarle un poquito antes de entrar en el síndrome mismo de la violencia. Tere, tú me dirás luego si me tienes que cortar o si tengo que avanzar, me avisan, pero Adelante. sentí la necesidad de, en una fecha como esta, no hablar del 25 de noviembre, como que me resulta cojo, como que me queda incompleta. Y entonces en ese marco he querido circunscribir el conversatorio, esta conversación que estamos teniendo sobre el síndrome de la mujer maltratada, y así poder identificar algunas causas del mismo síndrome. Siempre digo, si no conocemos parte de la historia, podemos entonces en el futuro cometer algunos errores y quedarnos un poco
detrás de lo que crea ciertas situaciones, de lo que genera ciertas situaciones que luego no sabemos qué pasó. Y dentro de las causas también estaríamos explicando un poquito en qué consiste ese 25 de noviembre y analizaremos finalmente el síndrome de la mujer maltratada. Por eso quise poner un contenido de esta manera donde hablamos un chin del sexo-género. El sistema sexo-género, ¿qué es el sistema sexo-género? Y aquí estoy un poco hablando de dónde nace esa discriminación, esa segregación, esas situaciones que llevan a las mujeres, muchas veces más a las mujeres que a los hombres, porque cuando estamos estudiando quienes toman más medicamentos para la ansiedad son las mujeres, quienes hacemos más uso del médico somos las mujeres, quienes usamos más medicamentos con contenidos incluso narcóticos, somos las mujeres por las múltiples presiones que tenemos y por una serie de situaciones que vivimos en el día a día. Entonces, no tiene un nombre y un apellido, tampoco tiene un culpable la desigualdad que existe a nivel mundial, porque el mundo ha sido construido desde el androcentrismo. Y aquí cuando hablamos del androcentrismo, estamos hablando de un mundo creado desde una visión muy masculinizada, donde a los hombres se le otorgan roles y a las mujeres se le entregan otros roles subordinados a esos roles de los hombres. Como dije, siempre aclaro muchas veces, no hay culpables. Las mujeres no son culpables de ser subordinadas, de ser muy por debajo de los hombres, sobre todo en la toma de decisiones y en todos los ámbitos de la vida. Ni los hombres tampoco son culpables de hoy ostentar los poderes en los distintos espacios, de manejar el dinero, de manejar las armas. Sencillamente fueron roles que se les asignó. Y es que partiendo de esa diferencia sexual, que es la única diferencia biológica, natural, en la que hombres y mujeres se distinguen por el hecho de ser hombre o de ser mujer, porque tienen órganos sexuales distintos o órganos reproductivos distintos y porque hay herramientas de lo reproductivo, de ese rol reproductivo que juega la mujer que no tienen los hombres. Entonces, basada en esa diferencia sexual, que es la única, como dije, que existe entre los seres humanos, entre hombres y mujeres, se crean barreras culturales, sociales, y esas barreras sociales y culturales entonces que llevan a esa asignación de roles diferenciados para hombres y para mujeres. Todavía en la República Dominicana no es raro escuchar que los hombres no lloran, por ejemplo, porque así como las mujeres hemos sido educadas en muchas desventajas, también los hombres han sido educados en desventajas, aunque tienen más ventajas sobre lo que ya mencioné en esa construcción de lo que es un hombre y de lo que es una mujer, como decía Simone de Beauvoir. No se nace mujer, se llega a ser mujer. Y yo digo lo mismo para los hombres. Tú no naces siendo hombre, la sociedad establece cómo debe ser ese hombre y cómo debe ser esa mujer. Entonces, a partir de lo que la sociedad espera de hombres y mujeres, nos asignan esos roles diferenciados, esos comportamientos, esas conductas y esas ideas de lo que debe ser un hombre y de lo que debe ser una mujer, cómo nos debemos comportar en la sociedad. Y tanto que nos resulta, yo siempre digo, las mujeres tenemos que bailar buen merengue, pero bailarlo con unos tacos de este lado, porque tenemos que bailar bien, pero bailar con los tacos bien altos, mientras que a los hombres no se les exige que usen tacos para bailar. Las mujeres difícilmente salimos a bailar con unas chancletas, salimos con unos tacos. Gracias a Dios también la pandemia ha roto eso, la gente anda ahora más con tenis, anda más cómoda, y qué bueno que vamos cambiando y rompiendo estereotipos y ciertos mitos que se crean alrededor de hombres y mujeres. Así que el concepto de género surge precisamente para romper esas barreras que a través de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres
nos asignan roles diferenciados a hombres y mujeres. Desde que nacen nos ponen, desde que nacemos, desde antes de nacer, nos colocan una serie de contenidos muy diferentes, desde los colores. A las niñas, si estamos embarazadas de niñas, ya ustedes saben cómo viene el bulto de la ropa. Viene con unos colores muy diferentes que si es un niño. Le ponemos los colores rosa, a los niños le ponemos más los colores azul y para no confundirnos por tal caso ponemos amarillo porque es un color neutral. Pero lo que sí estamos seguros es que el azul identifica a los hombres y que el rosa identifica a las mujeres. Lo mismo hacemos con los juguetes. Los juguetes nos generan a raíz de esa diferencia sexual, entra en ese componente de género, el que a las niñas y a los niños se nos coloca en las manos juguetes distintos. Y hay de la pareja o de la mujer que en una casa de un amigo, de una amiga cualquiera, permita que su niño juegue con una muñeca, porque lo primero que va a aparecer alguien que le diga que el muchacho, yo no sé, creo que aquí todas y todos somos adultos, pero van a decir, el muchacho te va a salir maricón porque te está jugando con una muñeca. Y yo siempre digo, si a los varones se les enseñara también a jugar con muñecas, la diferencia del trato con sus homólogas, que al final son homólogas porque nos obligan a vivir juntos siempre. Todo hombre tiene una mujer de alguna manera. Lo primero es que nace con mamá. No puede venir al mundo si no es a través de una mujer madre, pero puede tener amigas. En la vida difícilmente encontrar un hombre que no tenga amigas. Tiene hermanas, puede tener hijas. Y así entonces los hombres están siempre relacionados con mujeres, de manera que el hombre y la mujer son complementos de alguna manera obligatorios. Y en esa construcción de lo que debe ser un hombre y una mujer, nos educan tan distintos que nos encontramos luego en un hogar y pareciéramos que no nos gustan las mismas cosas, porque estamos educados de manera muy diferente y no importa en qué familia nos eduquen, nos vamos a tratar de manera diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me imagino que aquí en el escenario, en esta tarde, habrá alguna persona, alguna mujer, que en un momento preparando la comida o preocupada por preparar su propia comida y no prepararle primero la del hombre o la de los hijos, recibe los cuestionamientos del entorno, porque, pero ¿y cómo tú no has atendido a tu marido? Por ejemplo, una frase muy común que se dice. Y eso, tú dices, pero ¿y por qué ella tiene que atender al marido? O sea, ¿por qué también el marido no viene junto con ella y se preparan la comida juntos? ¿O por qué también cuando el hombre se da esa oportunidad, no lo encontramos raro? Pero tú eres un mamita, porque tú en tu casa te ponen a fregar. Lo he escuchado, lo hemos vivido, lo sabemos que se da. Los hombres entonces incluso sienten a veces quieren hacer tareas del hogar y no la hacen por temor al bullying a veces hasta de su gente cercana, de su familia, de sus amigos. Y entonces los hombres se limitan a veces a entrar en ese juego. Por otro lado, están los hombres que no se involucran porque hacer eso significaría entonces perder su masculinidad, el poder de su masculinidad. Y es que aquí entraría un tema que más adelante ojalá y pudiésemos estar tratando en estos eventos formativos, que es el tema de la masculinidad positiva, como esa masculinidad androcéntrica, esa masculinidad hegemónica en la que se va construyendo a los hombres, es un potencial serio para la violencia contra las mujeres. Por el hecho de tener un pene y por el hecho de tener una vulva ya se nos considera distintos. Y yo digo siempre, un error que cometió no sé quién, porque esta es una cultura que heredamos con un problema milenario, y es que cuando se nombró mujer y se nombró hombre, ya ahí se cometió, yo digo, un serio, se creó un problema, porque si nos llamaran personas en lugar de hombre y mujer, tal vez fuera diferente, porque la misma Declaración de los Derechos Humanos y todos los instrumentos de derechos humanos que son vinculantes y que hoy tenemos
constitucionalizados en la República Dominicana nos indican que el ser humano vale por el hecho de ser persona, no por ser hombre ni por ser mujer. Entonces, quería hacer esta pequeña introducción sobre el sistema sexo-género para decir que lo biológico no cambia, que podemos operar, no podemos cambiar de sexo, pero seguiremos habiendo nacido hombre o mujer. Casos muy adversos serían los hermafroditas, que ni siquiera entran porque los casos no son tantos y son las estadísticas muy mínimas. Aquellos que hablan de que traen los dos sexos y que al final deben decidir cuál van a permitir que se desarrolle. Pero mientras tanto hablamos de hombre y mujer, aquellos que nacen con vulva y con pene. Y que eso no cambia, no cambia. Pero la construcción social que establece la cultura de lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer, eso sí puede cambiar, porque eso es cultural. Eso no es biológico, eso no es natural. Entonces, la buena noticia es que lo que hemos aprendido lo podemos desaprender. Lo que nos enseñaron nuestros ancestros, nuestras ancestras, que los hombres no fregan, que los hombres no lavan, que los hombres no cocinan. Señores, eso es una mentira del diablo, como digo yo. ¿Por qué? Porque está demostrado que cuando los hombres se involucran en las tareas del hogar, ayudan a sus hijos y sus hijas a desarrollar una mejor autoestima, ayudan a sus hijos y sus hijas a ser más empáticos, más amorosos, más amorosas, pero además son seres que no potencian la violencia en su vida adulta futura. ¿Por qué? Porque el referente que tienen de mamá y de papá no es una pareja que se violenta ni que se falte el respeto. Entonces, eso es lo que ellos van a replicar fuera del hogar cuando tengan la oportunidad en su vida adulta. Pero también en la República Dominicana, y por conocer a Casa Abierta, me atrevo a asegurar que aquí hay gente de diferentes pueblos. Aquellos jóvenes que vienen, por ejemplo, del campo, varones, señores, ustedes no se imaginan lo que significa para un varón que viene del campo, como le decimos, cuando llegan a la capital. El primer problema que presenta un varón cuando llega y que es penoso, porque esa dependencia siempre que una mujer debe cocinar, a que una mujer debe lavar, a que una mujer debe planchar, le limita la vida de una manera que se la vuelve trizas. Y es que cuando llegan de la universidad a las 9 de la noche, los varones sienten que la vida se le acaba porque tienen que pensar, y esto no lo han dicho jóvenes, varones, que nos dicen, mi peor problema es cuando llego a las 9 de la noche a casa y tengo que pensar qué voy a comer. O sea, ¿qué voy a comer? Porque están acostumbrados a que le digan hasta qué van a comer. Y es que cuando hacemos eso, estamos educando hijos incompletos, dependientes, no autónomos, no independientes. Entonces yo creo que cada mamá, cada papá, la mayor satisfacción que tiene cuando sabe que su hijo es feliz, que su hijo se vale por sí mismo y que no depende de nadie para sentirse bien, para comer, para vestirse, para cambiarse. Entonces vamos a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en que los roles no cambian el sexo, en que se puede ser hombre y hacer labores que tradicionalmente se les ha inculcado a las mujeres y que se puede ser mujer sin necesidad de ser subordinada de un hombre, que podemos ser amigos, que podemos ser pareja, que podemos respetarnos y que las decisiones de las mujeres, los hombres también las deben respetar. Que el hecho de ser pareja no le hace dueño de las mujeres, no les hace presa a ella de control por parte de los hombres. Entonces, esos son parte del paradigma que hay que romper para educar en igualdad de condiciones a hombres y mujeres, porque ante la ley todas y todos somos iguales. Eso dice incluso el numeral número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y los hombres y las mujeres
¿Están escuchando o hay algún problema? ¿Me escucha, Ingrid? No, no se escucha. No, Sí, ese no se escucha. se desconectó la facilitadora, Sí. pero ya ella vuelve a entrar. Quizás, como ahora comenzamos en Facebook, hubo Sí, algún- primero salió la información que se estaba transmitiendo en Facebook y luego ahí mismo se fue ella. Disculpen, parece que se me ha ido, se fue, me sacó. Parece que no le agrada hablando a él. Pero estamos aquí, adelante, se continúa, Violeta. Déjame buscar ahora Déjame darte otra vez el permiso, Sí. porque por favor. puedes compartir, Violeta. Muy bien. Disculpen, yo me quedé, oh, ¿y qué pasó? Bueno, entonces, eso quería hacer ese preámbulo de que si queremos salud mental también tenemos que educar en el amor, en la paz, en la armonía, en la empatía y crear esa relación no tóxica en la familia, en la pareja, en los hijos y las hijas, para poder lograr el objetivo final, que es tener una sociedad donde hombres y mujeres podamos convivir de manera armónica, sin mitos, sin estereotipos que nos lesionen nuestros derechos y que nos quiten la oportunidad de convivir y de compartir y ser, cada quien debe ser. El hecho de ser hombre y de ser mujer y de tener una compañera, una esposa, no nos hace dueño, no nos hace dueña de nadie. Entonces debemos amar y dejar ser y dejar libre también a los seres que amamos. De acá entonces, saludamos de verdad a todo el que está aquí y se me viene entonces la pregunta para pasar de lo que fue el sistema sexo-género a ver qué es el 25 de noviembre. ¿Por qué se conmemora el 25 de noviembre? Posiblemente esta tarea sea fácil porque se ha hablado tanto del 25 de noviembre y hemos estado tan acostumbrados a escuchar lo que pasó con las hermanas Mirabal que ya lo tenemos como sabido, pero nunca está de más recordar parte de lo que ha sido esa historia. Y es que el 25 de noviembre, como Día Internacional de la Violencia hacia la Mujer, inicia los movimientos feministas desde antes, ya de 1971, había una movilización ya de mujeres que en un encuentro feminista latinoamericano realizado en Bogotá, Colombia, en el año 1981, tenían la propuesta de que se estableciera el 25 de noviembre como una fecha de conmemoración mundial en honor a las hermanas Mirabal. De hecho, de ahí que defensores de los derechos humanos, entonces defensores de los derechos humanos, ¿y qué es lo que está pasando? Tenemos jaque aquí. Una vez teníamos jaque en una presentación. Y entonces, bueno, pues en el año fue a partir del año 1993, para no casarle mucho con la historia, en el año 1993 es que la ONU establece entonces el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. En Viena, eso fue la conferencia que se dio en ese momento de cara a la conferencia de las mujeres, donde se llevaba la misma propuesta y donde además se definió lo que era la violencia hacia la mujer. Y decían en aquel momento en la ONU que la violencia era cualquier acto que suponga el uso de la fuerza o la coacción con intención de
perpetuar relaciones jerárquicas entre los hombres y las mujeres. Entonces, esa fue una de las primeras definiciones de violencia que trajo las Naciones Unidas en ese momento en Viena. Y en el año 1999 es entonces que las Naciones Unidas, mediante una resolución, crea el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a que todos los estados partes de las Naciones Unidas replicaran dentro de sus políticas para el avance de los derechos de las mujeres esta prerrogativa. Y hoy tenemos, y vamos a ver tal vez más adelante, la Convención de la CEDAW, que es para la eliminación de toda la forma de discriminación contra las mujeres, que nace de las Naciones Unidas con una resolución en la que obliga a los estados a rendir cuenta incluso cada 4 años ante las Naciones Unidas sobre los avances de políticas para la reducción de la violencia y de la discriminación hacia las mujeres en el mundo. En el año 1995, entonces, en la Organización de las Naciones Unidas, en aquella 4ª Conferencia Mundial de Beijing, definió también la violencia contra las mujeres como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que viola y menoscaba los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que representa un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, de desarrollo y de paz que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y que conviven hoy por hoy. La Organización Mundial de la Salud también ha declarado la violencia de género como un problema de salud pública en todo el mundo y la ha identificado como factor crucial en el deterioro de la salud. Y aquí también hablamos de esa salud mental, tanto por su magnitud como por sus consecuencias. Así quedamos, ¿no? Como haciendo ese pequeño resumen, recordamos que en el año 2010, con el secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, se generó una movilización mundial contra la violencia y es aquel color naranja que se estableció, establecer como una campaña del 2010 al 2015 para que cada ministerio de igualdad en muchos países, en la República Dominicana, el Ministerio de la Mujer y otras organizaciones que trabajan por los avances de las mujeres, pues impulsaran iniciativas a través de campañas para la reducción de la violencia, campañas de sensibilización, y se estableció el color naranja que hemos visto por mucho tiempo, que ha continuado incluso usándose en el Ministerio de la Mujer, para marchas y para hacer en tiempos puntuales, en momentos puntuales, como el mismo 25 de noviembre, cuando instituciones se visten de naranja, para hacer un llamado de lo que representa la violencia y de que debemos asumir la responsabilidad frente a ella para reducir ese flagelo en nuestro país, pero también en la región. La República Dominicana hoy día es uno de los países número 1 en violencia contra las mujeres. De la región estamos dentro de los primeros países con más altos índices de violencia contra las mujeres. Y es que 1 de cada 5 mujeres sufre violencia. De las que han hablado, sabemos que muchas no la hablan todavía, no la reconocen tampoco, y eso limita el conteo exacto de quienes viven realmente la violencia. De manera que, conocido un poco esas, como digo, esa sociedad patriarcal que hace de los hombres y las mujeres dos sujetos con derechos distintos, es como la primera base para la discriminación y para la desigualdad de derechos de hombres y mujeres. Y es que cuando una persona, muchas veces, en el caso de las mujeres, recibe maltrato, pues esa persona se va enfermando, sobre todo si no es capaz de entender que no merece el maltrato y que no y que hay instituciones que están para apoyarlas. A veces no reconocer la violencia es lo que hace que las mujeres caigan en esto que llamamos el síndrome de la mujer maltratada, porque ellas no son capaces de identificar
que están sufriendo violencia. Y aquí radica la gran importancia de hablar en nuestra sociedad de la violencia hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y es que el síndrome de la mujer maltratada se define como en una sociedad donde se vive la violencia día a día, donde las parejas se sienten en la libertad de agredir verbal, psicológica y hasta físicamente a sus compañeras, esta situación va generando huellas psicológicas en la vida de las mujeres. Y a raíz de esos síntomas conductuales y emocionales que muestran muchas mujeres que han padecido, se ha propuesto el síndrome de la violencia, de la mujer maltratada, como la psicopatología que sufre el colectivo de mujeres que sufren violencia. Entonces aquí hago la pregunta, ¿qué es el síndrome de la mujer maltratada? Y es que el síndrome de la mujer maltratada, y aquí estoy siendo monóloga, generalmente no lo hago, no establecimos la metodología de si hacen preguntas, yo debo decirle al público que también me pueden interrumpir y que pueden hacerme preguntas en el medio y que pueden también aportar a las definiciones que estamos poniendo acá. Generalmente hago las preguntas y es el público que las responde, luego las revisamos con la nuestra. Pero siento que está todo el mundo como muy tranquilito, muy calladito. Eso tal vez nos pasó al principio, establecer clara la metodología de cómo íbamos a desarrollar ese conversatorio. Y entonces estoy monólogamente hablando. Así que supongo, asumo que vamos a hacer en dos partes, ¿verdad, Tere? Donde ahorita el público habla. Sí, exacto. Si estos eventos siempre son reflexivos, como que escribe al final, pues las personas participan por el chat o también hablando. Excelente. Así que vayan haciendo sus preguntas, las pueden hacer por el chat o después estar lista o listo para preguntar ya con audio. Perfecto. Entonces, cuando hablamos del síndrome de la mujer maltratada, estamos hablando de una propuesta de trastorno psicológico por el cual pasan aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Este síndrome se le ha relacionado con el trastorno de estrés postraumático y en los últimos años ha ido adquiriendo mayor reconocimiento, especialmente en el ámbito judicial. Y aquí fue que me puse feliz porque justamente entra el tema legal en esta parte. Sobre todo en casos en los que la mujer, tras años sufriendo malos tratos, ha asesinado a su marido o a su novio. Y en la República Dominicana tenemos varios casos de mujeres que denunciaron la violencia, pero que seguían con el agresor y que han terminado matándolos. Y tenemos, por ejemplo, un caso sonoro que es el arenero de San Cristóbal, no sé si lo recuerdan, que luego se le dio un indulto a la mujer en un tiempo, tenía más o menos creo que un año, 6 meses ella en prisión. Y es que el hombre ejercía tanta violencia contra ella y contra sus hijos que ella se confabuló con uno de sus hijos y su trabajadora para acabar con la vida de este señor, porque lo que se vivía era un infierno. Luego se comprobó, y por eso a ella la indultaron, que ella actuó bajo el síndrome de la mujer maltratada. Fíjense hasta dónde se es capaz de llegar cuando no se le encuentra salida a un problema que va afectándonos la salud mental. Entonces también se define el síndrome como el patrón de signos y síntomas que sufre una mujer después de haber sido objeto de abuso físico, sexual y o psicológico. En el ámbito de una relación íntima, cuando el compañero ejerce poder y control sobre ella y es capaz de coaccionarla para que haga lo que él quiere, sencillamente. Entonces, hay una sintomatología
que se da en la mujer que tiene el síndrome de la mujer maltratada, como vamos a ver aquí, y es que el haber sufrido constantes malos tratos deja huellas en todo el mundo psíquico de la mujer. La capacidad de la víctima para responder a los abusos va disminuyendo a medida que estos van incrementando su frecuencia e intensidad a lo largo de la relación. Con el tiempo, la mujer se vuelve muy pasiva, sumisa, con muy baja autoestima y con un profundo miedo a disgustar a su maltratador. Otra sintomatología asociada al síndrome de la mujer maltratada es que deja huella en todo el mundo psíquico, como ya dijimos, disminuye la capacidad de la víctima para responder a los abusos, se vuelve muy pasiva, sumisa, con muy baja autoestima y con un profundo miedo a disgustar, creo que eso lo he repetido. Se siente culpables de la situación en la que están atrapadas. Las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia suelen sentirse cansadas e impotentes, sufren depresión, toman ansiógenos, están en un tipo de ansiógeno, toman ansiolíticos, toman medicamentos antidepresivos, están de mal humor, sufren de ansiedad, ideas suicidas, además de problemas del sueño, las mujeres que están bajo el síndrome de la mujer maltratada. Otros trastornos del estado anímico, es el estado anímico o trastorno como lo de la conducta alimentaria, adicciones y el trastorno, el estrés postraumático, que también se concibe dentro de lo que es el síndrome de la mujer maltratada. Las mujeres que sufren este tipo de síndrome también tienen problemas a nivel cognitivo muy destacables, como falta de concentración, disociación, distorsión de la propia imagen corporal, negación, pensamiento pesimista muy frecuente. Tú tratas de ayudar a una mujer que está pasando por el síndrome de la mujer maltratada y debo decirle que es una de las tareas más difíciles que nos toca a quienes atendemos a mujeres afectadas de violencia. Muchas veces ellas son incapaces totalmente de reconocer el problema, son incapaces de verse afectadas y terminan numerosamente reconociéndose culpables de los maltratos que ejerce el agresor contra ellas. Es como que se encierran en un mundo donde ellas no ven una salida posible. Y es ahí donde realmente entra que muchas veces atentan contra su vida. Para entender mejor y a profundidad esta problemática a grandes rasgos del síndrome de la mujer maltratada, también comprender que la terrible situación que pasan se hace necesario entender las tres principales fases que conforman el ciclo de la violencia doméstica. Eso dice la psicóloga Leonor Walker. Para poder entender con mayor profundidad a grandes rasgos el síndrome de la mujer maltratada y también comprender por la terrible situación que pasan, se hace necesario entender las tres principales fases. Y aquí estamos hablando del ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia está compuesto por tres elementos fundamentales. Y es que en una relación, y aquí invito a que vean la película, se van a recordar y van a poder vivir realmente lo que es el síndrome de la mujer maltratada en la película Solo Mía. Es de una actriz española que hace un papel espectacular. Esa película la recomiendo porque allí se conjugan todos los tipos de violencia, pero la más acentuada es el síndrome de la mujer maltratada. Allí podemos ver cómo en esa fase de tensión que inicia en una relación donde aparentemente el hombre está locamente enamorado de su esposa, mientras son novios comienza a dar señales de esa patología tóxica de la masculinidad hegemónica
y las mujeres las pasan desapercibidas. Por ejemplo, vamos al cine, somos novios y hay una pareja en la película, hay un hombre que le está golpeando a una mujer por cualquier razón y el hombre diga, por ejemplo, bueno, ¿qué le pase? Generalmente las mujeres cuando vemos a un hombre dándole a otra mujer nos sentimos mal, así sea en la película. Y un hombre que va al cine contigo y que aplaude el maltrato hacia una mujer en la película, ya te está diciendo que él está de acuerdo con eso y que tú debes ya ir tomando nota de las conductas de ese novio que te ama, que te da muchos detalles, que te lleva flores, que te saca a pasear, que te lleva a bailar y que te brinda una serie de atenciones, pero él va dando señales, algunas señales a veces muy sutiles, pero hay que ir mirando todo lo relacionado con el control. Comienzan generalmente a controlar y eso va generando una situación en la que la mujer se va sintiendo como, bueno, todo esto puede cambiar, todavía estamos en negociación, estamos en una relación de noviazgo, pero entra el matrimonio. Al entrar al matrimonio, ya las cosas cambian. Y es que ya tú como mujer no eres tú, ya tú no eres libre, ya él comienza a tomar decisiones sobre tu libertad, a tomar decisiones sobre tus gustos, a tomar decisiones sobre tus amistades, a tomar decisiones sobre tus hijos, a tomar decisiones en todo. Es decir, niega la posibilidad de que somos sujetas de derecho. Y aquí es importante también notar que cuando vemos eso, también el hombre está atravesando por una situación que requiere atención de salud mental, porque no se supone que un ser humano se adueñe de otro ser humano al que supuestamente ama. Yo creo que esa patología hay que estudiarla también y hay que atenderlo. Y el país aquí tiene una gran deficiencia de centros conductuales para hombres agresores o para hombres que tienen una conducta indeseada. De modo que esas tensiones en las que se va generando y que la mujer se va sintiendo ya incómoda y molesta, pero que sigue, porque ahí vienen entonces una serie de factores, como por ejemplo, al primer disgusto, tú vas donde tu madre, pero tu madre te dice, mira, mija, pues tu marido no salga corriendo a la primera discusión. Lo que la madre posiblemente no sabe es que desde el noviazgo ella venía viendo esas señales. Y ella vuelve a su casa a tratar de entender que debe aguantar a ese hombre que ya le tiene prácticamente el círculo de su vida bastante estrecho y trata de adaptarse y de entender al agresor. Entonces ella va buscando, tratando de entenderlo, tratando de complacerlo, tratando de que él se sienta a gusto con ella, pero no hay nada que a él le agrade, que no sea lo que él quiere. Siempre va a ser muy egoísta y siempre va a querer ser él el centro de todo lo que pasa en la casa. De manera que así comienza esa tensión y esa tensión viene cayendo en lo que es la fase de la agresión, donde fácilmente pues te da una galleta así de que sorpresiva, ay, se me zafó, perdóname, te di, no quería hacerlo, y comienza así como agredirte también, como tú no sirves para nada, no quiero que tengas hijos o quiero que tengas un hijo, y comienza a tomar control sobre tus derechos sexuales, tus derechos reproductivos, desea tener sexo cuando él quiera, te quiere como él quiera, y cualquier negativa tuya puede detonar en una agresión verbal o una agresión física. Una vez que se dan golpes, la víctima comienza inmediatamente a entender que las cosas no van bien. Pero entiende, ya primero el entorno le dijo que entre parejas se vale, que los hombres son así, que no se preocupe, que él va a cambiar, que le dé la oportunidad. Ya ella tiene todo un conglomerado de gente en su entorno que le dice, quédate, quédate. Y
posiblemente ella comienza a buscar referentes que la orienten, pero difícilmente en una sociedad machista es complicado. De manera que en ese momento en el que ella está aturdida porque está enojada con su pareja, porque ya la ha golpeado, porque ya llegó una situación en la que ella entiende que algo no va bien, pero que está confusa entre si esto es normal o no es normal, o él tiene razón. Fíjense que hay mujeres que dicen, sí, yo, y esto lo vemos a cada rato. Ustedes no se imaginan de qué tan a menudo lo vemos. Y es que sí, es que yo me lo gané, porque realmente yo no debía hablar con ese hombre. O sea, yo estaba hablando por teléfono con un amigo y él me encontró hablando y me rompió el celular, pero es que yo me lo gané. O sea, yo no debía hacer eso. O si no, mira, es que cuando él llegó yo no tenía la comida lista y realmente yo debía tener la comida lista. Así que él me peleó, pero él me peleó por eso. O los niños estaban en la calle y él se enojó y entonces yo sabía eso. O sea, yo no debí dejar que los niños salieran. Y así van excusando y justificando esa violencia. De modo que entra en esa fase de arrepentimiento en que el hombre además está coqueteando y está arrepentido de haberle dado y excúsame que no fue queriendo, fue que se me salió, fue que yo estaba enojado, fue que venía con una carga del trabajo. Entonces, te mando flores, voy a la oficina, trato también en todo este ciclo de sacarte del trabajo porque lo que yo gano es suficiente. Y entonces, en esa fase de enamoramiento le baja la luna y la mujer se cree que tiene la luna. Y comienza y pasan una semana de luna de miel. Por eso se llama la luna de miel, porque ahí estamos enamorados, estamos felices, estamos contentos. Pero pasadas semanas, vuelve el ciclo e inicia de nuevo. Comienzan las agresiones verbales, comienzan las agresiones físicas y vuelve, y por eso se llama ciclo de la violencia, donde estas tres fases conviven permanentemente y esto puede llegar a lo que ya dijimos ahorita, a que una mujer tome la vida de su pareja. Aquí, entonces, vamos a ver algunas de las estadísticas de la violencia en la República Dominicana. Y es que en el año 2021, para el periodo enero-marzo de 2021, la Procuraduría General de la República recibió un total de 17.835 denuncias por violencia. La violencia intrafamiliar mantiene la mayor cantidad de denuncias, con un total de 11.793, seguido de la violencia de género, 4.444, y delitos sexuales sumó 1.598 denuncias. Dentro de las denuncias de violencia de género, 2.851 de esos casos corresponden a violencia verbal y psicológica, 2.851. Mientras que 1.593 a violencia física. Por otro lado, las órdenes de protección fueron 4.890 en total. Eso fue en el año 2021. Y también el país registró 87 feminicidios entre las diferentes denominaciones que ahora otorga la Procuraduría General de la República al tema del feminicidio. 87 mujeres fallecieron a manos de sus parejas, exparejas, en el año 2021. Y en el año 2022, a mediados de agosto, llevábamos 49 mujeres muertas violentamente, 53 niños huérfanos al mes de agosto del 2002, según cuenta la Procuraduría General de la República. De manera que, digamos que gracias a Dios, a esta fecha de agosto, los números no son tan alarmantes como han solido ser en años anteriores, y ello nos indica que parece que estamos haciendo un poquito de conciencia y que la sociedad está más involucrada en trabajar la prevención a través de los diferentes mecanismos y las diferentes herramientas que tenemos en el país. La República Dominicana cuenta realmente con políticas públicas para la prevención de la violencia y son de las cosas como positivas, ¿no? Para la violencia y también para las políticas de igualdad de género a través de las diferentes entidades, inclusive del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil.
y es que tenemos un marco legal amplísimo, tenemos una constitución que establece en su artículo 39 la igualdad como un principio desde su preámbulo, y que tenemos el artículo 42 que otorga el mandato y obligación al Estado Dominicano en el Código Penal, en la Constitución, de salvar de proteger la integridad física de las personas, mismo que el Código Penal, que establece también dentro de su articulado 309-1 las diferentes denominaciones de la violencia hacia las mujeres, tanto intrafamiliar como violencia contra la mujer. Tenemos una estrategia nacional de desarrollo también, que su eje número 2 establece la transversalidad para la igualdad, y dentro de ella objetivos muy específicos y acciones muy puntuales con relación al compromiso del Estado Dominicano para la prevención de la violencia y para dotar a los mecanismos de atención y prevención de las herramientas necesarias para reducir los índices de violencia. Tenemos una ley 176-07 del Distrito Nacional y de los municipios, que también establece dentro de sus competencias un 4% para trabajar los temas de género, salud y educación, que establece también responsabilidades de cara a la prevención de la violencia de género dentro de los ayuntamientos. Y tenemos también la ley de casas de acogida. Tenemos actualmente alrededor de 16 casas de acogida en el país para llevar a las mujeres que son potenciales víctimas de feminicidio. Actualmente, antes de venir a esta presentación, tuvimos que dejar una en la casa de acogida porque el hombre estaba preso por violencia, por una denuncia que ella había puesto. No se sabe cómo salió, y fue a su casa a preguntar a sus hijos que dónde estaba la madre para matarla. Así que ese es un video que anda rodando hoy por las redes sociales, y que esa señora está, una muchacha joven en San Francisco de Macorís, que hoy está en casa de acogida esperando al agresor. Y aquí hablo de la a veces ignorancia, porque la ignorancia es atrevida. Los medios de comunicación están haciendo un gran trabajo, sin embargo, a veces ese trabajo, si no se hace desde la conciencia que implica el tema de la violencia, pues vamos a generar más muertes y menos posibilidades de arresto de los agresores. Porque el colocar los videos que están colocando de mujeres denunciando maltrato, los medios de comunicación todos saben a dónde hay que ir, y esos números que veo que vienen reduciéndose este año me dan la razón, y es que ya las instituciones estamos más articuladas, la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer, nosotros mismos desde Supérate, las organizaciones de la sociedad civil y las diferentes entidades y las líneas de atención y demás que ya tenemos en el país. De manera que cuando vamos con una denuncia, ya todo el mundo se interesa y todo el mundo trata de dar la respuesta. Pero si no canalizamos las denuncias por las vías adecuadas, vamos a estar poniendo en mayor riesgo a la víctima y dándole herramientas a los agresores para que huyan en el momento en que son buscados, conscientes de que una vez pasan una semana, ellos vuelven y salen, ya todo se enfrió, ya todo se olvidó, la mujer sale de casa de acogida, y es el momento cuando los hombres entonces la matan. Y por eso ustedes oyen que dicen por ahí, ay, pero ella había puesto una denuncia, ella había estado en casa de acogida, porque llega un momento, y este es el otro obstáculo que estamos teniendo actualmente de cara a lo que son esas políticas que existen ahí para proteger a las mujeres, y es que las mujeres entran en un estado de desesperación, porque recordemos que las mujeres son aisladas de su mundo habitual, de su trabajo, de su universidad, de su familia. Mientras están en casa de acogida, ellas están totalmente aisladas, no tienen medios de comunicación y no tienen acceso a nada del mundo exterior. Entonces, eso hace que ellas entren en un estado de desesperación y quieran salir a la mayor brevedad posible, sin medir los riesgos, porque muchas veces ponemos, y eso es muy natural del ser humano, o muy cultural más bien, el hecho de sentir que si no estamos en un momento X en algo, el mundo se nos acaba, pero se nos olvida que el bien más sagrado de todo el mundo es la vida.
y que sin vida no podemos hacer nada y que cuando la vida está en riesgo hay que hacer lo que sea necesario para preservarla, porque la vida no repolla, dicen por ahí, y porque sobre todo los niños y las niñas que quedan huérfanos son los grandes afectados cuando falta la madre en un hogar. De modo que hay muchos avances en materia legislativa, no digo que sean suficientes, pudieran faltar más, pero creo que el país está dotado de un excelente marco legal para la prevención de la violencia, tiene planes de el plan para una vida libre de violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, tiene el plan de igualdad y equidad de género, tiene una serie de convenciones y convenciones y tratados internacionales que son ya están constitucionalizados en nuestra Constitución dominicana. La Constitución desde el 2010 establece también la corresponsabilidad, esa parte en que los hombres y las mujeres están igualmente siendo responsables del cuidado de su familia, que por el hecho de separarte, los hijos no dejan de ser tus hijos, sino que tus hijos y tus hijas siguen siendo tus hijos y tus hijas, y tú tienes la misma responsabilidad, aún te alejes del hogar o de la mujer, tiene la obligación de continuar aportando desde la responsabilidad lo que corresponde como padre y como madre. Muchas instituciones, ya he mencionado el Ministerio de la Mujer, ya he mencionado a Supérate, que está ofreciendo incluso atención psicológica y legal gratuita también a víctimas de violencia desde el área nuestra. Somos parte de la mesa de masculinidad del MEPI, también somos parte de la mesa de salud y discapacidad y género del Ministerio de Salud Pública, y así vamos creando redes. Desde nuestra institución promovemos y trabajamos en la capacitación en la guía metodológica para acompañar a grupos de mujeres que funcionan a través de los 16 regionales de Supérate, donde tiene incidencia la institución, donde se forman grupos de apoyo de mujeres para identificar la violencia y para que entre ellas creo que Angelina es una de esas mujeres que forma parte de los grupos de apoyo de Supérate o ha estado en algún momento. Y es a través de esas redes de apoyo que entendemos podemos también llegar a ayudar a las mujeres a reconocer la violencia, a identificarla, a saber qué hacer cuando la padecen y también cuando alguna otra mujer la padece en su entorno, porque la violencia es responsabilidad de todas y de todos. Entonces, ya finalizando, debo decir que ciertamente hemos avanzado, se han logrado muchas cosas. Tenemos leyes, tenemos convenciones, tenemos mecanismos e instituciones que ofrecen el servicio. Sin embargo, a pesar de tener ese marco legal, a pesar de tener esos mecanismos, de tener una sociedad más sensibilizada, de tener todos esos planes que tenemos, tener también esa voluntad política que actualmente se manifiesta y está, yo la veo todos los días, cómo hay ese interés de trabajar contra la violencia y cómo las instituciones nos unimos para realizar actividades de manera conjunta para la prevención de violencia. Eso son como esas cosas grandes que son positivas, pero por otro lado tenemos todavía la persistencia de una que se convierte como ese de gran desafío, ¿no? Donde persiste todavía una cultura machista, una cultura donde el cuerpo de la mujer está totalmente subjetivizado, donde la mujer es controlada, donde se ejerce el control, las relaciones desiguales de poder, donde todavía por las calles dominicanas es complicado caminar, sobre todo una mujer joven, por el tema del acoso sexual, porque la música tiene contenidos violentos que denigran a las mismas mujeres y peor que a las mismas mujeres las cantamos, las bailamos y no les movemos. Las redes sociales están cargadas de asuntos contaminantes totalmente contra la mujer. Está el ciberacoso también y la ciberviolencia que se da a través de las redes sociales. La violencia contra las niñas, las uniones tempranas, la inseguridad ciudadana que viven las mujeres. No es lo mismo
todas y todos somos afectados por inseguridad ciudadana, pero el mayor impacto lo recibe una mujer. Y fíjense que la mujer siempre tiene una cartera fácil de arrancar, un celular, o anda con los niños, como el caso de ayer, como vimos, la mujer en lugar de defenderse trató de retener a su niña con la que iba para el colegio, porque es más común que una mujer lleve a su niña y a su niño al colegio que lo haga un hombre. Entonces estamos más expuestas periódicamente en las calles. Y puse esta CMDC, porque los medios de comunicación, que no quería dejar de decir, ya lo dije sin querer queriendo, como dice el Chavo, viven poniendo constantemente en riesgo la vida de las mujeres, los medios de comunicación, que si bien lo hacen con buena intención, lamentablemente lo hacen desde la ignorancia, porque no conocen las dimensiones de la violencia, porque no conocen el síndrome de la mujer maltratada. La mujer que tiene el síndrome de la mujer maltratada no se reconoce violentada, todo lo contrario. Cree que lo que le pasa porque ella lo merece, porque ella se lo ganó, porque la sociedad dijo que ella tiene que aguantar, porque él es el padre de sus hijos, porque la sociedad va a hablar mal si ella se divorcia, porque su estatus corre peligro si ella sale de esa relación. Pero ella solamente tiene esos contenidos, ella no sabe que ella puede salir de ahí y que ella hay herramientas y hay instituciones que la acompañan para que ella pueda salir de allí. Entonces, los medios de comunicación, cuando hacen ciertas publicaciones, lo que están es ofreciéndole al agresor las vías fáciles de escaparse, de ser arrestado, pero también ponen en peligro la vida de esas mujeres que, como ya les dije ahorita, cuando salen de casa de acogida, que creen que están alejadas del peligro, es el momento en que el agresor aparece y acaba con sus vidas. No existe penosamente todavía un mecanismo que le dé seguimiento al cumplimiento de las órdenes de protección. Muchas mujeres han fallecido y dicen, pero ella tenía una orden de alejamiento. ¿Y de qué me sirve tener una orden de alejamiento si las mismas mujeres no son conscientes del riesgo que corren? Después que van y ponen una orden de alejamiento, las mujeres se convierten en potenciales víctimas con una mayor posibilidad de sufrir violencia, porque ya el hombre entra en enojo. Y todavía tenemos fiscales que no entienden que hay que sentarse con la mujer y explicarle cuáles son las consecuencias de ella actuar después, cómo debe actuar y cuáles son las consecuencias de no hacer, de no llevarse del protocolo que debe seguir luego que pone la denuncia. Y es que entonces muchas mujeres saben lo que hacen. Esto es muy triste. Están en la fiscalía, le entregan, como es obvio, una copia de la orden de alejamiento, pero a veces no le dicen que el Ministerio Público va a enviarle la orden al agresor o lo va a citar. A veces todavía, señores, pasa que por bien o por mal o por no sé qué razón, han llevado agresores conjuntamente con las víctimas al momento que la víctima está denunciando. O ellos se han aparecido y se han quedado en una sala compartiendo. Y ya tenemos casos en los que frente a un tribunal, un agresor apuñaló a una víctima. En este caso era tratando un tema de manutención, una cosa bien como trivial. Sin embargo, el tipo se sintió afectado en su masculinidad y llevó un cuchillo a la fiscalía y acuchilló a la mujer al lado. Es un caso que fue conocido también. Entonces, esa orden, a veces, la mujer en esa ignorancia también, la misma víctima, que no han sido bien orientadas, que no han sido trabajadas en ese síndrome de la mujer maltratada, y no más en ese síndrome de la mujer maltratada, en esa violencia que sufre y que ya ha puesto una denuncia, se tira fotos, señores y señores. Se tira una foto y le dice al agresor, mira, aquí estoy poniéndote la denuncia. Eso se llama casarse con la muerte. Así que hace falta un sistema que sea más estricto cuando se otorga una orden de protección. Las órdenes de arresto
también se constituyen en un problema para los agresores. ¿Por qué? Porque así como esa que hoy llevamos a casa de acogida, ya hay emitida una orden de arresto, el tipo está corriendo, no se sabe dónde está y posiblemente hombre no caiga preso, o sea, se pase el tiempo y no llegue a ser retenido por la justicia. Entonces, esas son de las debilidades que tenemos, que yo creo que ponen en peligro la vida de las mujeres y que es necesario continuar trabajando para que se fortalezcan los mecanismos, los instrumentos, las entidades, para que se dote de más recursos a las instituciones que trabajan el tema de la violencia y para que haya una respuesta más pertinente. Las mismas mujeres también nos están dando señales muy terribles de riesgo, y es que ahora no es lo mismo ser una mujer pobre que sufre violencia que una mujer de clase media. La mujer pobre fácilmente se va a la casa de acogida sin problema, pero ustedes saben con lo que nos estamos encontrando, y esto aquí es importantísimo para ver el valor que le estamos dando a la vida. Las mujeres prefieren no ir a casa de acogida, ya después que tienen todos los preparativos, denuncia puesta, orden de arresto emitida, un vehículo de casa de acogida que se trasladó para llevarla a ella a casa de acogida, pues ustedes saben que casa de acogida es secreto, no se puede saber dónde está, y ni siquiera a la víctima se le dice dónde está. Y tampoco la fiscalía es quien lleva a la víctima a la casa de acogida. De casa de acogida salen a buscar a las mujeres que van a casa de acogida para mantener la discreción de donde se encuentran las mujeres. Pues saben, lo que nos estamos encontrando últimamente, que dicen que si le van a quitar el celular, ella prefiere no ir a casa de acogida, porque entonces ellas no van a estar incomunicadas. Y peor, hay otras que nos dicen que no quieren quedarse sin ir al gimnasio, que ya no pueden pasar tantos días sin ir al gimnasio. Entonces miren cómo varía la situación de una mujer a otra cuando de violencia se trata. Y para hacerle sentido con lo que hemos venido hablando, las afectaciones de salud mental que genera la violencia, no solamente en la víctima, sino en todo su entorno, es alarmante, porque se afecta el vecino que escucha las discusiones, que ve al tipo agresivo, que no se atreve a decir nada, que vive el remordimiento de que mira, él le hace esto, pero ella se lo aguanta, porque entonces comenzamos a creer que ella se lo aguanta porque quiere, que ella no entiende que debe de ese hombre. Señores, es que ella no es capaz, ella no se ha visto, para ella no está sufriendo violencia, ella está recibiendo lo que merece. Entonces es complejo, como los niños y las niñas. Tenemos otro caso donde dos niños de 7 y 4 años narran los golpes que se dan su mamá y su papá de una manera gráfica. Y entonces cuando hacemos eso, estamos frente a niñas y niños que ustedes se imaginan lo que van a hacer. En la escuela son los niños y niñas agresores que todos lo enfrentan a pleitos, a golpes con sus amigos, con sus amigas. Y ya, aquí termino. Gracias. Creo que he hablado mucho. Me disculpan si les aburrí demasiado, pero este tema no suele ser muy divertido. No nos aburre, Violeta. Es sumamente interesante. Ha hecho un panorama completo casi del tema de la violencia de género. Te pedimos una parte y ha hecho un panorama porque es bueno verlo en su complejidad, este problema. Gracias por todas esas informaciones que nos ha dado. Violeta es encargada de la red de fraternidad de mujeres Supérate. Ella habla con toda esa propiedad, pero ella es la encargada de esa red que tanto ha aportado para este tema de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar. Violeta, si deja de compartir así las personas, hay varias preguntas, comentarios en el chat y también una mano levantada. Verónica nos dice que hay que romper la vergüenza por el que dirán, ya que muchas veces la mujer no dice nada porque se siente culpable y le da vergüenza. Exactamente. Vamos a pasar a Angelina y luego entonces hacemos otra pregunta. Angelina, que tú eres de esa red también. Sí, buenas noches. Discúlpenme que estoy un poquito afónica hoy porque estoy media gripada.
Pero decirle a Violeta, felicitarla, porque la temática ha sido muy bien abordada, muy abordada, de una manera clara y precisa. Pero siento y quiero que Violeta por lo menos nos oriente un poquito en cuanto a esto. Era como decía al final, esos niños donde inclusive al tanto maltrato en el hogar los reflejan en las aulas. Nosotros desde las escuelas lo estamos viviendo. Y yo siento que aún el Ministerio de Educación, con buenas intenciones, con buena quizá política, hay políticas que yo digo, algunas veces uno cuestiona, porque todos son muy bien ministerios, pero hay decisiones que muchas veces no dependen de quienes están en los centros educativos. Entonces, yo siento que inclusive jornada extendida en nuestro país, muchas veces estamos violentando desde las escuelas. ¿En qué sentido? En que hemos ofertado una jornada extendida y se ha vendido a la sociedad una jornada extendida con tallerista, una jornada extendida con espacio donde el estudiante por lo menos pueda, luego de quizás de un almuerzo, tener un tiempo de descanso. Y estamos viendo en los últimos tiempos que hay más agresión, hay más pleitos, hay menos tolerancia. Y decía una maestra, pero es que vienen de pandemia. Yo dije, sí, claro que vienen de pandemia, pero ya tenemos, el año pasado, trabajamos de manera presencial. ¿Y por qué digo que se está violentando? Porque hay niños que inclusive no lo han expresado, que no quieren estar en jornada extendida. Y la política de gobierno, o la política de Estado, la política de ministerio es que todos los centros pasen a jornada extendida. Y yo me hago la pregunta, con esas condiciones, violentando que por lo menos un estudiante debe estar en aula digna, donde hoy estamos sufriendo escasez de butacas, donde hoy estamos sufriendo una superpoblación docente, donde una jornada extendida se establece, 35 estudiantes y tenemos hasta 48 en las aulas. Entonces yo siento que no solo al adulto se le está violentando, también a los niños. Y Violeta decía algo, en la casa, en el hogar, vamos formando. Y lo que nos llega a las escuelas es la sociedad que vamos formando en el hogar. Y yo comparto mucho con ella cuando dice, el hombre, no hay oficio para hombre, no hay oficio para mujer. Porque, por ejemplo, donde las madres tienen hijos, que son varones, entonces, y solo está la madre ahí, tiene 5 varones, no le pueden ayudar a esos hijos a fregar, no le pueden ayudar a esos hijos a cocinar. Entonces, ya con eso debemos ir rompiendo. Y como decía Violeta, en los colores. A mí me da orgullo ver un hombre con una camisa rosada. Yo hasta lo piropeo y le digo, qué bien te queda esa camisa. Porque los colores, ¿y por qué? El color rosado es para la hembra, el color azul para el varón. No, de verdad que muy de acuerdo con eso de que hay que romper con esos patrones. Pero de verdad nos preocupa bastante, más inclusive en las escuelas. Hoy en día nos está preocupando bastante porque tenemos casos de madres que son maltratadas, pero que no lo dicen, tienen temor. Pero entonces los niños en las aulas quieren acabar con los estudiantes, con los maestros, con golpe. Tú te le vas a acercar a un niño con el amor más necesario y ese niño lo que hace es que se te echa para atrás porque cree que quizá le van a golpear. Entonces, no es fácil. No es fácil y de verdad que yo felicito a Casa Abierta porque cuando estuve en Santiago, Casa Abierta ha trabajado con escuelas donde ha dado un apoyo y yo sé que sigue trabajando. Y hoy quizá nos encontramos en otra provincia donde quizá no contamos con esos apoyos tan directos, porque sí Casa Abierta y hemos querido multiplicar también de que las personas aprovechen estos espacios. ¿Verdad? Como decía Violeta, no todo el mundo quizá hace el esfuerzo de un viernes. Yo, por ejemplo, tenía varios viernes porque estaba terminando un diplomado, pero yo dije, ya, me activo porque estos espacios nos empoderan, nos hacen crecer y nos hacen inclusive hacer un pare muchas veces donde lo tenemos que hacer. De verdad que felicito porque este tema nos aporta inclusive, más nosotros que estamos directamente de las escuelas y que queremos hacer un trabajo de calidad.
Muchas gracias, Angelina, por tus palabras, por tus comentarios y aprovechar también los comentarios de Verónica para si quiere seguir argumentar, porque Angelina hablaba, falta mucho, hemos estado haciendo programa, igualmente lo dice Verónica, en las escuelas, pero ¿qué más podemos hacer en las escuelas? Como familia, como padre, como madre, es una inquietud que tanto Ayolina como Verónica nos están planteando. Si quieres hacer algún comentario, Violeta. Sí, yo creo que es muy interesante el hecho de que veamos a las escuelas, que nos interesemos, porque donde están nuestros hijos y nuestras hijas, debemos también convivir con esos espacios donde nuestros hijos y nuestras hijas se pasan mayor parte del tiempo. Y es que se requiere continuar trabajando con el Ministerio de Educación para que desde la misma currícula se promueva el trabajo de la prevención de la violencia, el respeto y todos los temas relativos al tema de la igualdad. Recuerden que hubo un momento que se intentó la famosa ordenanza del Ministerio de Educación que creó la Dirección de Género y que proponía una serie de iniciativas para que desde las escuelas se educara en la prevención de violencia, en el respeto contra el abuso sexual de niñas y niños. Y se armó un escándalo mayúsculo, donde la gente no entendió y confundió esa iniciativa que lo único que pretendía era abocarse a un clima de paz desde las escuelas, a construir esas relaciones equilibradas entre niñas y niños y educando desde el respeto. También creo que en las escuelas se debe educar a la clase docente en los temas, primero a ellos y a ella, porque lamentablemente un ciego no puede conducir a otro ciego, y profesoras y profesores deben percatarse de conductas entre sus niñas y sus niños que pueden estar vinculados a una relación de violencia familiar. Muchos casos han salido de las escuelas que han sido denunciados por la psicóloga de la escuela. Entonces, yo creo que esa sigue siendo parte de los grandes desafíos que tenemos, que el Ministerio de Educación, aunque venimos caminando a paso todavía tímido, no al nivel que deseamos, hay que seguir fortaleciendo esas iniciativas en la formación en género, no en ideología de género como han querido vender, que es el tema que nada tiene que ver. Una cosa es la ideología de género, otra cosa son los temas que tienen que ver con género para el desarrollo de las personas, para el desarrollo del país. Porque como dije al principio, si hombres y mujeres necesitamos convivir de manera compartida los espacios, entonces tenemos que aprender a llevarnos bien. No podemos vivir, como dicen, como perros y gatos. Entonces, yo creo que es una gran apuesta que hay que hacer para que desde el sistema educativo se incorporen la educación en la prevención de violencia y que se forme dentro de ese presupuesto para la educación, que también se forme a ese personal docente en los temas que apuestan por una construcción de paz desde la niñez en todos los espacios educativos. Muchísimas gracias, Violeta. Creo que excelente reflexión ya para terminar. Tocaste varios aspectos visto de una manera global porque es un fenómeno complejo y ahora ya adentraste a lo que es la prevención.
Muchas gracias a todas las personas que han permanecido, porque de verdad este tema despierta mucho interés. Es algo que nadie puede sentirse ajeno o ajena a este problema, tantas consecuencias para las mujeres, para la sociedad, para los niños y niñas que quedan huérfanos y la sociedad en sentido general. Gracias por acompañarnos, gracias por ser pacientes y poder participar en esta reflexión. Le pido disculpas a la persona que quizá hicieron alguna pregunta o que levantaron las manos, que por razones de tiempo, pero seguimos en estos diálogos, vamos a seguir tomando el tema de la violencia y lo vamos, porque es algo que lacera mucho a nuestra sociedad, a nuestras mujeres, a nosotras las mujeres, a las niñas, a las adolescentes y, como he dicho, a la sociedad en sentido general. Ingrid nos dice del aplauso, hay que darle un gran aplauso a Violeta, que ha estado todo este tiempo ayudándonos en esta reflexión. Así que abran sus micrófonos, un aplauso y nos vemos el próximo viernes. Excelente. Gracias por todos sus comentarios, todos sus elogios, Violeta. Muchísimas gracias a todas y todos. Violeta, Juana Gil, felicidades, muchas gracias, excelente. Tan bella, gracias. Lamento que no me permitieran hacer un aporte, pero bueno, será en la próxima. Ay, Juana, disculpa. Disculpa, Juana, a lo mejor puede ser la próxima facilitadora. ¿Pero quién? ¿Yo? Sí. Ah, sí, con gusto. Solo tienen que avisarme con tiempo, como es, verdad, normal. Pero de verdad, ya que me permitieron hablar, déjenme, por favor, permítanme. Juana, dígalo, Juana. Y sí, quiero antes que todo agradecer a Casa Abierta y a las personas que comparten cada publicación de cada semana en el grupo Coalición de Instituciones de Psicología y Psicólogos, las charlas que imparten a través de este medio cada vez. Porque la verdad no tienen desperdicio, no hay una sola charla que no haya sido excelentemente educativa. En el caso de esta de hoy, creo que se pueden tomar un vino esta noche, Casa Abierta y Violeta también, para celebrar, porque yo dije, bueno, sí, la violencia de género, bueno, el tema ya yo lo he escuchado, pero la verdad es que da gusto escuchar el manejo que tiene María Quesada, la sabiduría y los aportes que ha hecho. No quisiera tomar más tiempo, pero por favor permítanme hacerle una pregunta y hacer un aporte desde mi propia experiencia. Yo entiendo que yo estoy siendo víctima de violencia, pero no es una violencia ni física ni verbal directamente, sí estructural. Como institución o como mujer, yo no sé quién o quiénes son los que se toman el tiempo y la libertad de poner algunas cosas, algunos elementos en mi entorno que pueden parecer que no es violencia, y me gustaría que ella, por favor, denme la oportunidad de escuchar a Violeta para que me diga cómo se le llamaría a este tipo de violencia, que no se ve, que es invisible, que yo no sé, no puedo decir ni señalar a nadie porque no tengo pruebas, pero sé que estoy siendo objeto, por no decir víctima, objeto de violencia. Entonces, ¿cómo podemos llamarle a eso, Violeta? La violencia psicológica es la invisible y es la que muchas veces hace tanto daño que dura para toda la vida. Ciertamente se convierte en una de esas figuras que no tenemos tipificada en el Código Penal, pero que amparada en el Código, en el artículo 3091, es posible, y yo le digo a las mujeres, graben, claro, tomando todas las medidas de lugar,
Una de las cosas que era muy difícil de demostrar aquí era el acoso sexual. Y ya por eso, señores, tenemos formalmente muchísimas, lamento que no tengo a mano aquí ahora para presentarles los números de acoso sexual que ya son denunciados y que tiene aquiescencia en la justicia y que son casos juzgados y que hay muchos casos incluso condenados de acoso sexual, que antes aquí la gente entendía que el acoso, el famoso piropo y el estar tocando mujeres que usted no son ni arientes ni parientes suyas, eso se ha convertido aquí como una práctica muy cotidiana y es una violación de derechos de las mujeres y violentar la integridad de las mujeres también. Entonces yo le sugiero a las mujeres que viven esa violencia psicológica de tú no sirves para nada, de tú no me... Es más, a veces hasta la maltratan diciéndole que eres buena en la cama, que no sabe cocinar, que no... Todas esas son violencia que podemos ir también con testigos, tratar siempre de tener testigos y personas que puedan testificar que eso ocurrió, pero grabar siempre cuando nos encontramos frente a una situación donde sentimos que estamos siendo violentadas psicológicamente, entonces vamos a grabar. Por suerte estos celulares ahora inteligentes hacen tantas cosas que nos hacen la vida más fácil. Y esa es una de mis recomendaciones, porque en un tribunal ciertamente hay que llevar pruebas. Y todavía en ese tema hay que prevalecer la presencia de la prueba. Entonces vamos a documentar todo, incluso no quedarnos calladas, conversar lo que viven con otras personas en su entorno, con sus amigas, con su mamá, con su papá. Y también hay muchas instituciones que estamos ofreciendo servicios gratuitos de atención psicológica. El Ministerio de la Mujer permanentemente está ofreciéndolo. Nosotros también lo ofrecemos. Incluso hay una línea en Supérate que es para asistir psicológicamente a mujeres o a personas que requieran alguna orientación. Y esa sería la clave, tratar de ir creando nosotras las evidencias de que eso está ocurriendo para luego, si tenemos que proceder judicialmente, tener esa herramienta a la mano. Pero lo más importante que le digo siempre a las mujeres y que no me gusta irme sin decírselo, señores, hay que decirle a las mujeres que perdamos el miedo. Eduardo Galeano dice a Eduardo Galeano, siempre lo confundo. Eduardo Galeano tiene una frase que a mí me encanta y dice así: el miedo de la mujer a la violencia es el reflejo del hombre a las mujeres que no tienen violencia, que no le tienen, ¿cómo? A ver, vuelvo. El miedo de la mujer a la violencia es el reflejo de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres que no tienen miedo. Es como un trabalengua, pero está en internet, la pueden buscar esa frase. Que el hombre a quien le tiene más miedo a las mujeres que no tienen miedo que a la violencia que ellas puedan ejercer. O sea que el miedo es lo que nos hace esclavos de la violencia y está demostrado que cuando podemos afrontar con valentía la violencia y demostrarle a los hombres que no le tenemos miedo, ellos nos temen a nosotros. Entonces, les animo a evitar el miedo, aunque se estén muriendo, no lo demuestren y orienten a otras mujeres a no tener miedo tampoco. Y otra cosa que le digo a las mujeres, evite discusiones con un hombre en un espacio cerrado. La mayoría de los feminicidios aparecen en la cocina y en las habitaciones. No vaya a la habitación si está discutiendo. No vaya a la cocina si está discutiendo porque le está acercando a una herramienta donde él puede jalar fácilmente un cuchillo. Discuta de la calle si tiene que discutir, pero no se quede dentro de la casa o póngase cerca de la puerta porque si tiene que salir corriendo. No nos quedemos dentro de la casa. Hay que orientar a las mujeres a usar ciertas herramientas que les salven su vida. Y un lugar abierto, nunca cerrado, nunca cerrado. Así que no sé si con esto te respondí, estimada. Sí, sí, sí.
Sí, lo único que yo no le había pedido un nombre, que es porque no sé cómo ya calificarlo, pero bueno, ya por asuntos de Pero tiempo. Sí. Hablábamos de la violencia psicológica, pero no has dicho qué exactamente tú recibes, que podamos darle un nombre. ¿Qué tipo, qué te hacen, que te hace sentir que tú estás viviendo una violencia que no tiene nombre? Aquí me estás recordando a Betty Friedan con el problema que no tiene nombre. Pero, ¿qué exactamente te Mira, pasa? lo primero que voy a decir es que no tengo miedo. Soy capaz de enfrentar al hombre más guapo del mundo, no me importa. No le tengo miedo a la muerte. Naturalmente tampoco atraigo cosas y posiblemente la valentía, entre comillas, y perdónenme la poca modestia. Es posible que la valentía que yo tengo es lo que es el factor principal. Quizás también algo que tiene que ver con lo amoroso o con lo sentimental, pero yo no reconozco, no puedo señalar a nadie como tal. Sí tengo la presunción de quién puede ser, sí tengo las pistas de quién puede ser o de quiénes pueden ser, pero no puedo decir ni señalar porque no es una violencia directa ni física ni verbal directamente. Pero, por ejemplo, cada mes aquí la luz la cortan, no se sabe, yo duro una semana, voy 3, 4 y hasta, si me permiten, 5 veces, 5 denuncias hago y me ocurre, me tengo como un año en esa situación. Cuando no es un animal que me insertan 3 gatos, el día de mi cumpleaños, 3 gatitos, donde yo vivo, tengo la institución y tengo 3 gatitos de cumpleaños, por decir una. Pero cada cierto tiempo luego suelto los gatos, los llevo a un espacio y me aseguro de que estén bien. Luego vuelve cada cierto tiempo, me ponen otro gato, me ponen otro animal. Yo tengo un gatito desde ayer en el patio y no me he atrevido a echarle comida porque ya la semana pasada yo tuve que soltar otro gato y salir de eso. Eso son cosas que no parecen que son violencia, pero yo lo asumo como tal. Pero también tengo un área donde tengo los materiales. Yo trabajo mayormente problemas de aprendizaje o desarrollo de habilidades psicomotriz, estimulación temprana y eso. Y tengo un área en la marquesina que es como una librería, juguetería, en donde tengo los materiales, pero constantemente aparecen cosas mal puestas que se nota que es que alguien accede, que no entiendo, normalmente es al día siguiente, ¿ok? O sea, que estoy hablando de algo ya que no es que yo me lo invento, yo tengo fotos, yo tengo videos, yo tengo, lo que no tengo es audio ni fotografía de una persona como tal, pero entiendo que puede ser un grupo de la zona con ciertos intereses, porque yo toco intereses políticos, religiosos, económicos, sociales, bueno, en fin. Mira, Juana, yo te invito a que ponga una cámara en tu casa y podemos Sí. seguir esta conversación en privado si quieres y te invito a eso. Pon una cámara. Exacto. Así Muy que bien. feliz noche y que Muchas pasen gracias. un feliz fin de semana. Se puede también comunicarte en Casa Abierta y allá en Supérate, que entonces ahí se conversa con más detalle. Pero gracias por tus aportes, Juana. Nos Sí. vemos el próximo viernes.